Buenos días, Iglesia de Avondale, amigos y familiares que siguen las enseñanzas de mi padre, pastor de la iglesia. Esperamos que la gracia de Dios sea con ustedes. Mi padre una vez más me ha pedido que los acompañen en la predicación de su palabra y espero que podamos honrar a Dios a través de la predicación de la escritura. Vamos a orar y voy a proseguir con la lectura del texto de hoy, Colosenses capítulo 1, versículo 24, para que usted lo vaya buscando en su Biblia. Voy a orar y después leemos el texto. Padre, te rogamos porque hoy podamos ver a Jesucristo, degustarnos en Él, volcar nuestros afectos hacia Él y al hacerlo poder ser edificados en Él y andar como Él anduvo. Esperamos que Jesucristo sea nuestro máximo deseo y en lo cual podamos descansar completamente. Gracias por su supremacía. Esperamos hoy degustar un poco de su supremacía y al hacerlo, desearte y honrarte más a ti con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Voy a leer hasta el capítulo 2, versículo 7. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que preceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Quiero comenzar este sermón mencionando una historia que recientemente en nuestra iglesia nos contaron en uno de los mensajes y quise tomar prestada esa ilustración y traerla aquí a este sermón. Un pastor cuyo nombre era Florescu fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda. No podía dormir porque tenía que defenderse. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Por último trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotarlo y a golpearlo en su presencia severamente, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que él entregara la información solicitada. El pobre hombre ya casi había perdido la razón, resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo y le dijo: Alejandro,
Debo decirles lo que quieren. No puedo soportar que te sigan torturando de esa manera. Su hijo respondió, papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando Jesús y mi patria. Los comunistas de Rumania, enfurecidos por tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios, mientras su sangre salpicaba las paredes de la celda. Después de ver aquello, nuestro querido hermano Florescu nunca pudo ser el mismo de antes. Esta historia se encuentra en un libro que se llama Torturados por Cristo, de un gran pastor que se los recomiendo, les recomiendo el libro, creo que se encuentra en internet, y habla del ministerio de un pastor que se dedicó a predicar el evangelio en una Rumania comunista bastante difícil. Y esta pequeña introducción nos da el abrebocas de la situación por la cual atravesaba Pablo y el sufrimiento que él estaba llevando a cabo. Era el sufrimiento por la causa de Cristo. El texto nos invita y nos dirige a buscar los medios que Dios usa para que la iglesia le conozca y crezca en el conocimiento de Cristo y la supremacía de Cristo. Esta historia nos introduce en aquello que estaba sufriendo Pablo y que esperaba que sucediera en la iglesia de Colosas. Entonces, vamos a ver dos medios, no más. El sermón se divide en dos puntos. Los medios que Dios usa para que su amada iglesia le conozca y crezca en el conocimiento de la supremacía de Cristo. El primer medio que observamos en el texto es el sufrimiento. Versículo 24 nos empieza a mostrar cómo Pablo, dentro del lugar que se encontraba escribiendo esta carta, estaba cumpliendo con los sufrimientos de Cristo. Pablo explica cómo los sufrimientos que él soportaba eran el medio por el cual la iglesia podía conocer más a Cristo, quien es la esperanza de gloria. En el versículo 25 dice que a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, él lo único que quería era llevar el mensaje de la escritura y de la verdad de Jesucristo y el evangelio a la vida de los colosenses y a la vida de muchos otros que ni siquiera lo habían visto, a fin de que la fe fuese proviniendo estas palabras de un hombre que estaba sufriendo bastante por la causa de Jesucristo. Entonces, a final de cuentas, la palabra de Dios era el medio que Dios estaba usando a través de la predicación de Pablo, la cual fue en medio del sufrimiento, para que la iglesia conociera a Jesucristo, conociera al Cristo vivo y viera su supremacía, su gloria, su hermosura, toda la obra completada a través del Hijo. Y él dice específicamente que estaba hablando acerca de un misterio y que él fue comisionado para develar ese misterio. Y el misterio no es otra cosa que los gentiles podrían llegar a ser parte del pueblo de Dios. Ese era el misterio. Y el misterio, en resumidas cuentas, es la iglesia. La iglesia es la esencia del misterio, que se reúne todo eso y se resume en la persona de Jesucristo, completando su obra, salvando personas y añadiendo personas salvadas por medio de su sangre a su santa y perfecta y gloriosa esposa, la iglesia. Y Pablo trabajaba arduamente, sufrió terriblemente para que tanto los colosenses como los laodicenses conocieran a Cristo y vieran en Cristo y depositaran en Cristo su confianza, y al hacerlo, entonces ellos vieran esa esperanza de gloria que se encuentra en Él.
Pablo trabajaría con todo su empeño hasta su muerte por procurar el aliento de los corazones, la unidad de la iglesia, a fin de que la preciosa esposa de Jesucristo tuviera una plena seguridad y una absoluta certeza en Jesucristo y del alcance de la obra de Jesucristo, el cual era supremo y suficiente para salvar. No se necesitaba a Cristo y algo más. No se necesitaba un conocimiento adquirido por los libros y por una dedicación extrema al adquirir conocimientos. Solo se necesitaba a Cristo. Esas filosofías que habían llegado a los creyentes de Colosas querían hacerles pensar que el mucho estudio los haría sabios, pero en realidad los haría más necios. Y Pablo lo que busca es que a través de sus sufrimientos ellos puedan ver que la palabra de Dios es verdad para mostrar a Jesucristo y asegurar que la obra de Cristo es real, es verdadera, es completa y es suficiente. Entonces, un medio por el cual Dios interviene en la iglesia y hace que crezcamos como iglesia en el conocimiento de Cristo y su supremacía es a través del sufrimiento que en este caso puntual llevó a cabo el apóstol Pablo, quien en su cuerpo cumplía los sufrimientos que definitivamente tendrían que pasar para que la iglesia creciera. No significa lo que dice allí el versículo 24, de que ahora en mi carne estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Eso no significa que a Cristo le faltó sufrir algo, porque Él lo sufrió todo. A lo que se refiere Pablo y este texto en específico es al hecho de que la iglesia ha de sufrir a fin de que Cristo sea dado a conocer, porque en el dar a conocer a Cristo y su supremacía y afirmar la fe de la iglesia y proclamar el evangelio a los países y ciudades circundantes, entonces la iglesia sufriría. Y entonces Pablo era un claro ejemplo de ese sufrimiento, el cual tendrían que vivir también los colosenses de alguna manera. El segundo medio que Dios usa a través de este texto para que la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo y entienda su supremacía es a través de la gratitud, de la gratitud. Y eso se encuentra en el versículo 7 del capítulo 2. Entonces, Pablo expone la supremacía de Cristo a fin de que aquella fe de los colosenses de la cual había escuchado él se fortaleciera mucho más y se afirmara más y más. Él dice allí en el texto claramente que él no quería que nadie los engañara con razonamientos persuasivos, ¿sí? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu. Y él dice, regocijándome al ver vuestra disciplina, vuestra buena disciplina y la estabilidad de la fe, de vuestra fe que tienen en el Señor Jesucristo. Él dice, de esta manera, así anden, de lo que ustedes recibieron, de esas verdades contenidas en el Evangelio, de esa manera anden. Entonces, ¿por qué es la gratitud el medio por el cual Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo y de su supremacía? Porque en la medida en que la fe sea arraigada, la vida de la iglesia sea edificada por el conocimiento de Jesucristo y su completa obra satisfaciendo todo lo que necesita una persona para ser salva y vivir ahora siendo aceptado ante el Padre de manera perfecta, se encontraba en la persona de Jesucristo, lo cual debería producir gratitud. Es por eso que allí en el versículo 7 dice,
firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Entonces, el segundo medio que Dios usa para que la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo es teniendo una vida satisfecha en Cristo mismo, una vida de la cual rebose gratitud en Cristo, por la persona de Cristo, por la obra de Cristo, porque es en Cristo que podemos obtenerlo todo, lo cual debe resultar en una vida de, de plenitud, en una vida de gratitud, en una vida de total contentamiento. Y era lo que Pablo quería explicarles a los colosenses a través de este texto que continúa con todo lo que veníamos viendo acerca de la supremacía de Cristo y el alcance de su obra. Quiero terminar con una conclusión. Hemos de ver el sufrimiento y la gratitud como medios para que nuestra alma conozca a Cristo y desee más de su supremacía. En medio del sufrimiento, hemos de aprender más de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, la supremacía de su divinidad, la supremacía de que Él es igual al Padre, en quien habita la misma plenitud de la deidad, como va a decir más adelante el apóstol Pablo en el versículo 9, es que nosotros aprendamos a conocer más el resplandor de su gloria y entender que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, de la eternidad de Dios. Hemos de conocer y conducir nuestras vidas más a entender y a deleitarnos y a degustarnos en la supremacía de su eternidad, en la supremacía de su inconmensurable inicio y fin que no tiene, el cual es eterno y que debería traer a nosotros un deseo de solamente arrojarnos a Él y conocerlo y deleitarnos en aquel que sustenta todas las cosas, porque Él es quien estuvo en el principio, porque existía desde antes y permanece existiendo, y su obra completada aquí en la tierra lo que hace es lograr todo aquello que nosotros necesitamos como iglesia para disfrutar de Dios por una eternidad. Mi conclusión me lleva a entender que hemos de comprender la supremacía de su inmutabilidad, que Jesucristo no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que hemos de conocer la supremacía de su conocimiento, la supremacía de su sabiduría, de su autoridad, la supremacía de su palabra, la supremacía de la justicia, integridad, misericordia, gracia y bondad que se hallan en Cristo. Mi conclusión es que a través del sufrimiento y a través de la gratitud, la iglesia pueda degustar más de la persona de Jesucristo, por quien Pablo trabajó arduamente para dar a conocer a Cristo mismo, a quien es el autor de la fe, el autor como iniciador y autor como el consumador, en quien se deposita finalmente la fe. Yo espero que este mensaje nos ayude a ver a Jesucristo como lo más glorioso para este año en nuestras vidas, como lo más deleitoso, como aquello en lo cual nosotros no podemos dedicarle apenas unos minutos del día, sino que le podemos dedicar nuestra vida a buscarlo, a conocerlo más, a amar más a la iglesia, a servir en la iglesia, a entender qué es la iglesia, cómo funciona y cómo opera la iglesia, a ser parte de la misión dada por Dios a la iglesia, a preparar a la iglesia como la esposa reluciente que se ha de presentar ante Cristo
gloriosa y hermosa, a tener la expectativa de ver a Jesucristo y deleitarnos en Él para siempre. Ahora me dirijo a aquellos que no han creído en Jesucristo. Jesucristo se va a parar al final de los tiempos como el juez supremo. Y como juez supremo, lo único que hará es tener sus ojos encendidos en contra de todos sus enemigos que le rechazaron en este mundo. En este momento, en este mundo, y mientras haya vida en ti, tú puedes y necesitas depositar tu fe en la obra de Jesucristo, quien retuvo toda la ira de Dios que debía caer sobre ti. Doy gracias a Dios por su palabra y oro porque este mensaje toque nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, gracias por la supremacía de Cristo. Permítenos buscarla, deleitarnos en ella, entender todo lo que hay contenido en la persona del Señor Jesucristo y en tu revelación a través de Él. Nosotros nos podamos gozar con Él, gozar en Él y al tiempo que le podamos temer, porque es necesario temerle a quien es juez por siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Oro porque obre en nuestros corazones. Oro porque obre en aquellos que no te conocen y a quienes tú puedes hoy salvar. Gracias por la iglesia de Avondale. Oramos por cada miembro de la iglesia. Lo ponemos delante de tu presencia y que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo y en la supremacía de Cristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.